Anatomía y fisiología de la piel. En cuanto a generalidades, vemos que la piel es un órgano complejo, anatómico, funcional, que va a estar muy ligado a la fisiología y la patología de todo el organismo. Es un órgano de superficie, pero de una expresión de profundidad. Es nuestro vestido fisiológico, nuestra tarjeta de presentación, una marca individual, porque no podemos decir que yo tengo la misma piel de mi compañero, así sucesivamente, no, por eso es que cada paciente es diferente y definitivamente no hay nada más profundo que la piel. Quise llamar a este un órgano interdisciplinario, ¿por qué? Porque hay muchas especialidades que se basan en el cuidado, en la preocupación, en las funciones de la piel. Aquí tenemos como tal la cirugía plástica, el alergista, el psiquiatra, el dermatólogo. Es por esto que primero debemos saber lo normal para poder reconocer lo anormal. Listo, para comenzar, bueno, la piel es un órgano complejo que forma una extensa capa variable en grosor que va a cubrir todo el cuerpo. La extensión de la piel es variable según la talla y la complexión de la persona. Tenemos entonces un ejemplo que es que si una persona mide 70 kilogramos, que pese 70 kilogramos, que mida 1,70 metros, esta va a estar cubierta por aproximadamente 1,85 metros cuadrados de piel, con un volumen de 4.000 centímetros cúbicos, de 2,2 milímetros de espesor en promedio, un peso de 4,2 kilogramos, lo cual va a equivaler como tal al 6% del peso corporal, lo que nos dice que pesa más del doble de lo que es el hígado y el cerebro. En la piel va a haber un 30% de la sangre total del organismo y siendo así, vamos a ver que es el órgano más extenso y de más peso y volumen del cuerpo y sobre todo que es insustituible. En cuanto a sus características, este es un órgano que es liso, continuo, resistente, flexible, elástico, terso, turgente, es húmeda, es sensual, es bella, y claramente estas características van a diferir de persona a persona y aún así en el mismo cuerpo de una persona. Se puede decir prácticamente que la piel tiene dos caras. La externa, que se va a componer como tal, o bueno, se va a exponer al exterior y nos va a separar del macrocosmos, y la interna, que va a estar íntimamente unida al organismo, es decir, al medio interno, algo así como un microcosmos. Entonces, esta va a estar sujeta a agresiones, ya sea tanto el medio externo como el medio interno. En cuanto a la superficie de la piel, ¿qué encontramos? Que la piel no es completamente lisa, que esta va a presentar entrantes y salientes, depresiones, orificios, presenta unas eminencias que pueden ser transitorias, como los conos pilosos que se van a formar por la acción del músculo erector del pelo, lo que vamos a llamar comúnmente como piel de gallina, y otros que son unas eminencias permanentes, como ya sean los rollos, los surcos, las arrugas, esos mismos que vemos en cada una de las imágenes, entre otras. Incluso aquí tenemos que mencionar a los pliegues losángicos, que van a ser en teoría unos surcos de profundidad intermedia que nos van a formar dibujos sobre la piel, en las palmas de las manos, en la cara palmar de la punta de los dedos, que van a ser los mismos dermatoglifos, es decir, las huellas dactilares. Estas pues están determinadas genéticamente y se asocian a enfermedades hereditarias. Incluso se ha encontrado que hay una relación de estas con el síndrome de Down, la epilepsia, la esquizofrenia, y es por esto que incluso se hace posible el hecho de leer la palma de las manos. Se menciona que en realidad quien sabe leer los dermatoglifos sí puede llegar a conocer algo del pasado genético y por tanto del futuro médico de esa persona. Aparte de esto, claramente nos van a servir para la prevención y la sensibilidad táctil. En cuanto a los pliegues losángicos, pues van a seguir la dirección de lo que son las líneas de torsión y se van a concentrar a nivel de las articulaciones. Entonces, aquí los invito a que miren sus dedos
y vean unas líneas verticales que van efectivamente hacia las articulaciones, que son los mismos pliegues de flexión e inserciones tendinosas. Los orificios van a corresponder como tal a la desembocadura de los folículos pilosebáceos y estos van a estar acompañados por un pelo y la glándula sudorípara. Se menciona que existen al menos 2,5 millones de estos orificios en la piel de una persona adulta. Bien, hablando un poco de grosor, este va a variar según las regiones y el estado nutricional de la persona. Vemos que en los párpados y en el prepucio va a tener un grosor de aproximadamente 0,7 a 1 milímetro, mientras que lo que son la espalda, las palmas, las plantas, el espesor puede llegar a aproximadamente los 3 milímetros. Para su complejidad de la piel, entonces quiero que cada uno observe en su brazo de manera imaginaria, hagan un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro de piel. Y aquí aproximadamente vamos a encontrar lo que son 5 folículos pilosos, 15 glándulas sebáceas, 100 glándulas sudoríparas, 4 metros de nervios, 1 metro de vasos sanguíneos, 5,000 organelos sensitivos y 6 millones de células. Entonces vemos que no es simplemente decir que, bueno, la piel, no, hay algo más que ver en todo esto y es un órgano bastante gigante. En cuanto al color, va a depender de varios factores, claramente. Es fundamental la cantidad del pigmento melánico que contiene, pero de igual forma va a influir de una manera importante la red capilar. También la transparencia de las células e inclusive otros pigmentos como la hemosiderina y los carotenos. Incluso de la combinación de todos estos factores, pues van a surgir los matices de colores conocidos como desde el blanco lechoso de los europeos hasta el negro bronceado de los africanos, pasando también por la piel amarillenta de los orientales y la cobriza morena pues, de las razas indígenas americanas. De todo esto, pues concluimos que hay factores raciales y genéticos que nos van a determinar el color de la piel. Asimismo, pues van a haber variaciones de color en la misma persona. Entonces, la piel del tronco, la de las palmas y de la planta de los pies es más clara, mientras que las de las areolas, los pezones, el escroto, la vulva, el pene va a ser más oscura y puede haber cambios de color con las variaciones fisiológicas en la mujer. Por ejemplo, durante el embarazo va a haber un aumento del color en las areolas, pezones, vientre, incluso pues de aquí la línea morena del embarazo y los genitales. La piel va a tener variaciones según diferentes características. Entonces, según el sexo, vemos que la piel de la mujer es más fina, es delicada, es tersa, va a estar cubierta de un vello fino, que es aterciopelado. Mientras tanto, la piel del hombre es gruesa, es áspera, va a estar cubierta de un vello más grueso y estas diferencias se van a notar después de la pubertad, porque incluso la piel de un niño y una niña es semejante. Según la edad, vemos que en el recién nacido, la piel es más fina, es más suave, es delicada, es de un color rojizo. Y esta, vemos en la primera imagen que va a estar cubierta de una capa de grasa de las células, de las glándulas sebáceas fetales y detritos celulares, más que todo células epidérmicas muertas, a lo que se le va a denominar dermis caseosa. Esta pues va a tener una textura parecida a la del queso, y se va a encargar de proteger al niño del medio ambiente en la transición entre la vida intrauterina al exterior y todo lo que esto conlleva en cuanto a las rosaduras, el agrietamiento y que puede que contenga también propiedades antibacterianas y bactericidas. Se menciona que si no existiera el vernix, el bebé traería consigo una piel arrugada porque está en constante exposición a la composición acuosa del líquido amniótico. Entonces, esta vernix, asimismo, va a desaparecer a los pocos días de nacido, y aparte de esto, el recién nacido va a presentar un vello fino y abundante que va a estar localizado principalmente en zonas como la espalda y el hombro, como lo vemos en la segunda imagen.
Y este va a ser el lanugo, que también va a desaparecer a los días y este va a permitir que el vernis se fije a la piel. Si este lanugo permanece más tiempo, esto nos va a indicar que se trata de un niño prematuro. Otra característica para tener en cuenta son las glándulas sebáceas del dorso de la nariz y de las mejillas, que van a estar hipertrofiadas, por lo que se van a observar salientes. Esto pues debido a la influencia hormonal materna, que puede llegar incluso a presentar acné del recién nacido, que asimismo se conoce como pubertad en miniatura, en donde puede llegar a presentar sangrado menstrual de niñas, salida de leche por los pezones, este mismo acné por este paso de hormonas de madre a niño por la vía transplacentaria. Igual esto va a desaparecer a los pocos días. En ocasiones se va a presentar como tal una descamación de la piel que es normal y su color va a ser entre rojizo y amarillento, pues por la ictericia fisiológica del recién nacido. La piel del recién nacido está hipodesarrollada, la epidermis es delgada y con hiperkeratosis, el pH es alcalino y todas estas características nos van a denominar como tal una piel que es más lábil y que es más fácilmente agredida. En cuanto a la piel del prematuro, pues esta es más suave, es delgada, deja transparentar vasos sanguíneos del tejido celular subcutáneo, va a haber cianosis peribucal y distal, los surcos plantares son escasos o ausentes y va a haber abundante lanugo persistente. En cambio, en aquel bebé hipermaduro, este lanugo va a igual estar presente y también va a haber una piel apergaminada, es decir, como endurecida, pálida y con descamación abundante. En cuanto a la piel del lactante y del preescolar, vemos que esta es mucho menos grasosa que la del recién nacido. Hay una inmadurez sudorípara, lo que nos va a facilitar enfermedades como la miliaria, que se trata como tal de un brote de pápulas y vesículas debido a la oclusión del conducto sudoríparo. A esta edad, pues suelen aparecer hemangiomas, nevos y alteraciones genéticas. Y conforme el niño crece, la piel va perdiendo más agua y va a sufrir agresiones del medio ambiente. Como lo mencioné anteriormente, van a sufrir nevos, verrugas y diversas manchas por los rayos UV y diferentes microorganismos. En cuanto a la adolescencia, pues aquí claramente inicia la producción de hormonas sexuales, estrógenos y progesteronas por parte de la mujer y testosterona en el hombre, que van a generar cambios en la piel debido al estímulo que éstas hacen en las glándulas sebáceas. Entonces aquí la piel va a perder tersura, se va a hacer más áspera, hay aparición de vello, se vuelve grasosa a la parte o a nivel del cuero cabelludo, cara, tronco, con la aparición claramente de acné de diversos tipos. Inicia también aquí el funcionamiento de lo que son las glándulas sudoríparas apocrinas, que para recordar son aquellas que van a desembocar junto con el folículo piloso y presentan un olor característico. Ya a los 25 años va a haber un equilibrio entre el sebo, el sudor, con suficiente grasa, no es excesiva, va a haber una eudermia y la piel se menciona que va a pasar por su mejor momento porque tampoco hay signos de edad. Cuarta década. Entonces aquí se van a hacer evidentes las señales de envejecimiento, aunque se dice que el envejecimiento como tal comienza desde la vía intrauterina y si nos ponemos a pensar, sí, claramente sí. Aquí pues entran a jugar el cronoenvejecimiento y la luz ultravioleta con el fotoenvejecimiento. También tiene relación el tipo de piel de la persona, el color, por ejemplo, porque se menciona que la piel blanca envejece más temprano que los demás tipos de piel. Y influyen de igual manera los cuidados que se le den a la piel, los factores nutricionales y el medio ambiente. Aquí en esta época, pues la piel se va secando, va perdiendo elasticidad, hay cambios en el tejido conjuntivo como la elastosis y la atrofia. La piel del adulto mayor pues es seca, es escamosa, se adelgaza, es casi transparente, presenta telangiectasias, nevos, arrugas, queratosis
y hay cambios de color como hiper o hipocromías. Y si nos ponemos a pensar en todas estas características, podríamos llegar a ver en la piel de nuestros abuelitos todas estas. En fin, aquí se pierde el vello y llega la alopecia androgenética. Sin embargo, los pelos de las cejas se van a hacer más gruesos. En cuanto a las arrugas, pues claramente van a aparecer alrededor de los ojos y la boca, inician a partir de los 30 y 40 años y van a progresar de forma continua. Va a haber flacidez a nivel de los párpados, mejillas y papada y las bolsas. El pelo pues se va a tornar gris, blanco, aunque debemos tener en cuenta que este no es un signo estricto de envejecimiento. Incluso hay personas de nuestra, de mi edad, 21 años, que pueden presentar gran abundancia de canas, por así decirlo, pero ya se basa en una consistencia o una cuestión genética, entonces no podemos como ponerlo estricto. Según la topografía, entonces vemos que la piel de los párpados no va a ser igual a la de la planta de los pies o a la de la cara. Hay variaciones en cuanto al grosor, al color, al aspecto. Primero, pues en la cara van a existir numerosos folículos pilosos que van a estar acompañados de sus glándulas sebáceas que van a originar exactamente la piel grasosa, brillante, turgente, que en general pues nos va a promover la aparición de acné en cuanto a comedones, pústulas, abscesos, en fin. Y los párpados pues van a tener una piel muy fina, con poco y laxo tejido celular subcutáneo, y a la vez esta va a ser rica en nervios y vasos sanguíneos, por lo que al mínimo traumatismo se va a edematizar y se va a enrojecer. En cuanto a la piel cabelluda, esta tiene numerosos folículos pilosebáceos, ya sean axilas, pubis, barba, bigote, que son lugares donde es frecuente la foliculitis y la micosis. Entonces, los pliegues pues van a ser más alcalinos, son muy inervados y son una piel más fina. En cuanto a las plantas y palmas, estas no van a tener folículos pilosebáceos y tienen una capa córnea que es muy gruesa. La piel del pecho es seborreica y va a estar también con tendencia a la cicatrización defectuosa, es decir, queloide. La piel de las piernas, en cambio, va a ser más delgada, es vascularizada, es bastante, o va a ser muy sometida a traumatismos y las presiones venosas, con un bajo grado de cicatrización. Entonces, aquí claramente vemos los problemas vasculares, las ulceraciones crónicas, que son muy frecuentes y de muy difícil manejo. En cuanto a los pabellones auriculares y las regiones glúteas, estas van a tener una temperatura inferior, se menciona que son más frías que el resto del cuerpo, y aquí es donde van a iniciar las lesiones de la lepra, por ejemplo, porque el bacilo de Hansen va a preferir estas temperaturas más frías. Pasando un poco a las paneras o anexos, más bien pelo y uñas en su parte macroscópica. Entonces, el pelo pues va a cubrir casi toda la superficie de la piel, excepto lo que ya hemos mencionado, palmas, plantas, labios, pezones, ombligo y la tercera falange de los dedos de la mano. Es abundante la piel cabelluda en sitios como axilas, pubis, cejas, pestañas, zona de la barba y bigote, y el pelo es más grueso en el hombre, es más fino en la mujer y el niño, y es más grueso y negro en pubis y axilas, y es más fino en cejas y pestañas. Eso ya es cuestión anatómica. El pelo puede ser recto o lisotrico, ondulado o sinotrico y rizado o ulotrico, así como en la imagen que vemos de 1 a 4 de los diferentes tipos de caucho. El pelo de la cabeza, este va a crecer más o menos a un ritmo de medio milímetro por día, y por año va a crecer de 15 a 20 centímetros en promedio. En la mujer es más largo, ahorita veremos por qué factores más o menos. El ciclo vital es de 4 años en la cabeza, y en las cejas es de 112 días. Vemos también que el pelo no siempre va a estar creciendo, que tiene 3 etapas en su ciclo vital. 1, la fase anágena, que va a ser o va a constar de un periodo de crecimiento y va a durar aproximadamente de 2 a 6 años. Vemos luego la fase catágena,
que se trata de un periodo de transición con un folículo inactivo, como lo vemos en la imagen, por favor, váyansela imaginando. Un folículo inactivo que va a durar de 2 a 3 semanas y luego finalmente la fase telógena, que es la etapa del pelo muerto, que va a ser eliminado cuando es empujado por ese nuevo pelo y va a durar de 2 a 3 meses. Entonces, por ejemplo, si ven mi mouse, aquí en este punto es donde podemos notar que va a haber un crecimiento del pelo. Aquí el pelo ya no va a estar conectado a su nutrición, por así decirlo, entonces va a estar inactivo. En fin, cada folículo va a producir aproximadamente 20 cabellos en toda su existencia y en un momento dado se encuentra en la cabeza de una persona que hay un 84% de pelos en la fase anágena, de un 0 a un 1% en la fase catágena y de un 14 a un 15% en la fase telógena. Esto nos va a decir que se pierden en promedio de 100 a 150 pelos, los mismos que son renovados, pero en una interrupción súbita en el ciclo capilar, claramente puede llegarse a perder mayor cantidad. Sin embargo, o aparte de esto, en el hombre con antecedentes familiares de calvicie va siendo este nivel de renovación cada día menor, lo que nos va a conducir a que fácilmente se pueda desarrollar una alopecia androgenética. O sea, que la calvicie masculina prácticamente es el resultado de factores genéticos y hormonales y de allí que su tratamiento sea tan difícil y asimismo que su prevención. Como tal, el ciclo del pelo pues es sensible a la influencia tanto interna como externa de diferentes factores, va siendo determinado por lo que es la genética, por los hábitos alimenticios, por el estrés físico y emocional. Y si nos preguntamos qué puede provocar la caída del cabello, pues bien, en cuanto a su situación aguda, es decir, súbita de 2 a 3 meses posterior a un desencadenante, como partos, dietas extremas, infecciones, fiebre, cirugías, estrés psicológico, ya sea separaciones, pérdidas familiares, que si se frena este desencadenante o se interrumpe, pues va a haber una recuperación de este cabello a los meses. Ya hablando acerca de la situación, de una situación crónica, esta caída pues va a persistir más de 6 meses y se asocia principalmente a déficits nutricionales como vitamina D, zinc, selenio, hierro, diferentes alteraciones tiroideas, enfermedades autoinmunes sistémicas, a trastornos hormonales como el hiperandrogenismo que podemos ver en el síndrome ovario poliquístico. Y en algunos casos es el inicio de una alopecia androgenética donde se caen y crecen nuevos pelos, pero estos nuevos pelos van a ser más delgados. En cuanto a las uñas, estas son apéndices córneos que van a cubrir la punta de los dedos de la mano y de los pies y principalmente nos van a proteger de traumatismos. Esta pues se presenta sobre una base, una zona semilunar que va a estar llamada la lúnula, de color más claro y un borde delgado que se va a unir con la uña y la piel que va a ser la cutícula. Entonces, la uña en sí tiene 3 partes, la raíz, el cuerpo o lámina y el borde libre. En cuanto a la lúnula, solo es posible verla en el dedo pulgar, se lo pueden observar. Y en el resto de los dedos, pues está cubierta asimismo por la cutícula. En cuanto a la cara interna de la uña, en su borde libre, pues este se va a continuar con el hiponiquio y bajo el cuerpo de la uña vamos a encontrar el lecho ungueal que va a estar ricamente vascularizado. En cuanto a su crecimiento, las uñas de las manos tardan en crecer unos 3 milímetros al mes y cuando estas se pierden van a tardar en reponerse aproximadamente completamente 160 días. En los pies, pues este crecimiento es más lento, van a crecer apenas unos 0.5 milímetros al mes y si se pierde, se va a reponer entre 250 y 400 días. Sin embargo, debemos reconocer que hay variaciones individuales. Quería agregar que en muchas ocasiones basta con ver solo el pelo o las uñas
para hacer un diagnóstico en el que también pueden participar patologías sistémicas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Acerca de los estratos epicutáneos, entonces sobre la capa córnea van a existir dos capas que van a estar superpuestas, que se van a confundir en una sola, pero que asimismo son muy importantes para la defensa de la piel, porque son como una microatmósfera que nos va a rodear íntimamente. ¿De qué se trata? Bueno, se trata del manto gaseoso y el manto ácido. En cuanto al manto gaseoso, este va a estar formado por una capa de aire que es más caliente, que va a tener un contenido de CO2 y vapor de agua, que va a resultar de la evaporación del sudor. En cuanto al manto ácido, este va a estar constituido por una emulsión o un conjunto de agua y aceite, en donde van a intervenir el sudor y los lípidos epiteliales. Y en estos lípidos epiteliales, pues vamos a tener presentes lo que son ácidos grasos libres, que derivan de fosfolípidos, ceramidas, glicosfingolípidos y esfingomielina, y otros de cadena larga, como lo son el colesterol muy hidrofílico, los triglicéridos y los ácidos grasos insaturados de tipo oleico y linoleico, que van a ser procedentes de las glándulas sebáceas y de la contaminación ambiental. Bueno, el manto ácido junto al gaseoso nos van a permitir dar a la epidermis su acidez, es decir, el pH de la epidermis va a constar de 5.5 y el de la dermis de 7 a 7.2. Y estos van a ser importantes para la protección de la piel contra bacterias, virus y hongos. En la piel de la mujer y del niño se menciona que es más alcalina y la del hombre es más ácida, y aquí hay un toque importante que hace la pubertad en estos. Asimismo, se menciona que hay zonas del cuerpo que son más alcalinas, como axilas, regiones genitales, las palmas, las plantas, la región umbilical, los pabellones auriculares y así. Dejando un poco esta parte y viendo ahora la parte microscópica, la anatomía microscópica, la histología. Entonces, desde el punto de vista histológico, no. Para dar un preámbulo, quiero que en esta parte estén muy pendientes de las imágenes y las características de las imágenes para que haya un mejor entendimiento, por favor. Entonces, desde el punto de vista histológico, vamos a poder distinguir tres capas. Está la epidermis, la dermis y la hipodermis, o el mismo tejido celular subcutáneo. Y abajo de estas, pues podemos encontrar la aponeurosis, las vainas tendinosas, hueso, en fin. Primero, vamos a tener la unión entre la epidermis y dermis, que va a ser una línea que presenta ondulaciones, que son las papilas dérmicas, estas mismas que estoy señalando con el cursor de mi computador. Estas ténganlas presentes porque las vamos a mencionar bastante. Listo, hablando un poco de la dermis, entonces, este va a constar como tal de un epitelio poliestratificado formado por queratinocitos que van a estar originados en la capa más profunda, basal o germinativa, gracias a la queratopoiesis, que va a ser el mecanismo de maduración celular que va a conducir a la queratinización. Bueno, a la queratinización, a la muerte y al desprendimiento celular, a estas tres características o procesos. Esta queratopoiesis pues va a durar entre 15 a 20 días y va a estar dependiendo de las áreas del cuerpo, y al alterarse se va a producir o se puede llegar a producir una descamación excesiva y a destiempo. Entonces, en cuanto a la epidermis, esta va a estar constituida por cuatro estratos. Quiero que veamos esta imagen principalmente. Primero tenemos el estrato basal o germinativo, que va a constar de una sola hilera de células cilíndricas. Estas van a estar en constante mitosis y en constante reproducción. Se observan células de citoplasma claro, es decir, los melanocitos, y estos van a recibir irrigación e inervación de los vasos y nervios de las papilas dérmicas, de estas mismas que mencionamos ahorita. Entonces, estas papilas nos van a ayudar a la irrigación de toda la epidermis. En cuanto al estrato espinoso,
Este va a estar formado por varias capas de células que son de carácter poliédrico, como lo vemos en la imagen, que van a estar en mosaico, que en su citoplasma van a llevar unas fibrillas, como se ven en esta imagen y en esta inferior, y que estas van a estar de pared a pared llamadas tonofibrillas. Estas todas van a formar como tal un puente que se va a llamar desmosoma. Entonces, ¿qué es esta toda imagen? Esta toda imagen es un desmosoma, prácticamente. Estas son las tonofibrillas y este es el espacio que va a comunicar célula a célula. Estos desmosomas van a dar cohesión o adherencia a la epidermis y se observan en todas las capas, al igual que las mismas tonofibrillas, como lo vemos en esta imagen, pero van a ser más evidentes en el estrato espinoso. Cuando estas se destruyen, las células se van a separar y van a sufrir alteraciones a lo que vamos a conocer como acantólisis. Y esta acantólisis nos va a dar el desarrollo, nos va a permitir el desarrollo de enfermedades como pénfigos, como la infección de herpes virus o el disqueratoma verrucoso, entre muchísimas otras patologías. Pasando luego entonces al estrato granuloso, una superior. Entonces, a medida que las células se van acercando a la superficie, se van a ir aplanando y van a ir cambiando su dirección, es decir, se van haciendo más horizontales. Dentro de estas células del estrato granuloso vamos a encontrar gránulos de queratohialina que se piensa que son precursores como tal de la queratina. Finalmente tenemos el estrato córneo. Este va a estar constituido por hileras de células muertas, que son aplanadas, que no tienen núcleo y que igualmente están llenas de tonofibrillas con una alta concentración de grupos disulfuro, es decir, la queratina. Esta capa como tal va a ser la encargada de controlar la pérdida de líquidos y de dar integridad y fortaleza a la piel. En cuanto a las palmas y plantas, esta va a existir una quinta capa que va a estar entre la granulosa y la córnea, que va a ser el estrato lúcido. Se menciona que la función de esta va a ser principalmente el control de la pérdida de agua. Asimismo, vemos la unión dermoepidérmica, que son estas mismas papilas, que van a ayudar a dar cohesión o adherencia necesaria a la piel, y cuando se altera se van a presentar problemas graves de separación de la dermis de la epidermis. En esto se menciona como tal la necrólisis epidérmica tóxica o la epidermólisis ampliosa, y en esta misma zona de las papilas dérmicas se encuentran los antígenos que van a estar involucrados en enfermedades como el pénfigo. Hablando un poco de las células de la epidermis, primero tenemos el queratinocito, que es la célula fundamental de esta parte de la piel. Luego tenemos el melanocito. En este, su número va a variar en cada parte del cuerpo. También han sido llamadas las células claras de Mason, sobre todo en un tipo de piel, sobre todo en la piel que no es pigmentada. Son dopapositivas y contienen melanina gracias a los melanosomas. Las prolongaciones dendríticas que tienen se van a insinuar como tal entre los queratinocitos y se van a distribuir de esta manera los gránulos de melanina. Se menciona que un melanocito va a ser responsable por cada 4 a 10 queratinocitos basales para distribuir la melanina. En cuanto a las células de Langerhans, tienen sus marcadores de superficie con un receptor para inmunoglobulina G y C3 en cuanto a complemento y expresión de antígenos. Entonces, mencionando esto, reconocemos que su función se va a basar en lo que es la hipersensibilidad retardada y en las reacciones de la piel a cuerpos extraños. En esto parecen participar en cuanto a enfermedades como psoriasis, vitiligo, ictiosis y también en infecciones de la piel. Pasando a estas, tenemos las células de Merkel. Estas van a estar sobre todo en zonas lampiñas y con poco pigmento en la dermis. Se menciona que están asociadas a las células de Strand y a fibras nerviosas de esta variación de capas, por así decirlo. Estas células de Merkel se piensa que tienen funciones sensoriales.
Asimismo, pues vemos que la epidermis se va a dejar atravesar por la desembocadura de los folículos pilosos. A esto se le va a llamar como tal acotrioquio, perdón, y también va a estar atravesada por las glándulas sudoríparas ecrinas, que son aquellas que tienen su propio conducto, a lo que se le va a llamar acrosiringio, así como para tener conocimiento de nombres propios, por así decirlo. Pasando a la dermis, esta está constituida por una armazón de tejido conjuntivo. Nos va a ayudar al sostén de vasos, de nervios y de los anexos de la piel. Esta va a poseer estructuras que intervienen en el metabolismo, en la temperatura, en la defensa y en la cicatrización. Y va a estar formada por 3 clases de fibras, una sustancia fundamental y células. Las fibras más abundantes son las colágenas, y en cuanto al colágeno más abundante en la dermis está el tipo 1. Aparte de esto, también tenemos las fibras reticulares y las elásticas, que son menos abundantes y que asimismo van a estar mezcladas con las fibras de colágeno. Luego tenemos la sustancia fundamental, que está formada por mucopolisacáridos, que nos van a servir de medio de unión de las fibras, van a sostener las células y aquí mismo nos van a permitir la realización de funciones metabólicas. Entonces, en conjunto, las fibras y la sustancia fundamental nos van a dar resistencia, cohesión y elasticidad a la piel. En cuanto a las células que se encuentran en la dermis, en escaso número son los fibroblastos, que van a producir en sus ribosomas los que son las fibras colágenas reticulares, y se menciona que probablemente las elásticas y la sustancia intersticial. Tenemos también los histocitos con un poder fagocitario, junto con los mastocitos, que son productores de histamina, heparina y otros mediadores de la inflamación, entre otras células. En cuanto a la dermis y su división, por así decirlo, quiero que observemos esta imagen de acuerdo a las características que les voy mencionando para un mayor entendimiento. Entonces, tenemos la dermis más superficial, que es la dermis papilar. Esta es laxa, con fascículos delgados, es perpendicular a la epidermis. En cuanto a la dermis media o reticular, tiene unas fibras que son más largas y densas, ya están situándose en forma horizontal, como lo vemos en la imagen, y ya la dermis profunda va a estar formada por unas fibras más gruesas y horizontales, que quiero que observemos en esta imagen la forma como cambian esas fibras. En cuanto a la hipodermis, vamos a hablar principalmente aquí pues, del tejido celular subcutáneo, que va a estar formado por adipocitos o las células grasas, que van a formar lobulillos separados por tabiques de tejido conjuntivo. Y ya, esto es como su característica. En los vasos sanguíneos, bueno, vamos a ver los vasos sanguíneos y linfáticos que nos van a formar plexos. Entonces tenemos el plexo subcutáneo, el subdérmico y el subpapilar. La mayoría de vasos de la dermis son papilares. La epidermis, como lo mencionamos anteriormente, va a carecer de vasos sanguíneos. Sin embargo, del plexo subpapilar nos van a salir vasos que se van a encargar como tal de la nutrición de esta dermis, que se van a alojar aquí en cuanto al fondo de la papila. En este fondo papilar, como lo vemos aquí, asimismo se van a convertir estos vasos arteriales en venosos, y así es como se va a realizar la nutrición de la epidermis. En este mismo sitio se pueden llegar a formar los llamados glomus, que asimismo son rodeados de células inervadas, y estos tumores glómicos son muy dolorosos y principalmente tienen una ubicación subungueal. Y bueno, en cuanto a la irrigación, pues va a tener una gran importancia en la termorregulación, pero eso lo vemos en fisiología. En cuanto a la inervación, esta pues va a estar dada por nervios autónomos para los vasos sanguíneos, el músculo erector del pelo y las glándulas sudoríparas. Los nervios sensitivos pues van a proceder de lo que son el encéfalo y de la médula espinal,
y van a terminar como tal de forma libre en la hipodermis, dermis y epidermis, o van a formar unos organelos especiales como los que ya conocemos. Entonces tenemos los corpúsculos de Meissner, de Pacini, los de Krauss y los de Ruffini. Las terminaciones libres, mielinizadas o no, se mencionan que son de una velocidad de conducción lenta, y estas libres van a ser responsables como tal de la conducción de los estímulos térmicos de dolor y de prurito. Hablando sobre los corpúsculos, entonces vemos que los de Pacini van a ser los encargados de los estímulos de presión y vibración, y van a ser más abundantes en zonas como las palmas, las plantas, el dorso de los dedos y las regiones genitales. En cuanto a los de Meissner, estos van a hacer posible la recepción de las sensaciones táctiles, y están principalmente en el pulpejo de los dedos y la cara anterior de los antebrazos. Los de Ruffini nos van a dar la sensación térmica para el calor, y los de Krauss para el frío. Se menciona asimismo que los folículos pilosos están rodeados de fibras mielinizadas, otras libres, que funcionan como receptores del tacto. Es por esto que nosotros sentimos cuando nos rozan, por así decirlo. En cuanto a los anexos de la piel en su parte histológica, entonces, primero tenemos el complejo pilosebáceo, que va a estar formado por el folículo piloso, el pelo, el músculo erector del pelo y la glándula sebácea. Entonces comenzamos con el folículo piloso. Esto va a ser principalmente una invaginación de las células hacia la dermis, que van a formar un saco fibroso, que es este mismo. Pues va a estar formado por una membrana llamada vítrea, que es equivalente a, ¿cómo decirlo?, a una membrana de unión dermoepidérmica, como las papilas epidérmicas. Y junto a esta, pues va a haber otra que va a estar llamada como tal la vaina epitelial externa. En cuanto al pelo, presenta como tal una parte inferior que va a ser la raíz, que va a ir desde la base hasta la desembocadura de la glándula sebácea, y desde allí a la periferia se va a llamar el tallo piloso. En la raíz como tal se va a distinguir una capa de vaina epitelial interna, que se va a unir a la externa que mencionamos anteriormente del folículo piloso. Entonces, después de esta vaina interna va a seguir la corteza y la médula del pelo. Entonces, hacia el polo inferior del folículo, se va a dilatar como un cuello de botella, como lo vemos en ambas imágenes, y se llama el bulbo piloso, que va a estar rodeado por un fragmento de tejido conjuntivo que va a contar con vasos y nervios, y a esto se le va a llamar la papila del pelo, que le va a dar su nutrición. A esto hacíamos referencia en cuanto a las fases de crecimiento o el ciclo vital que tiene el pelo. En cuanto al músculo erector del pelo, pues es un conjunto de fibras lisas que van a estar situadas oblicuamente desde la papila dérmica hasta la pared del folículo piloso en su tercio medio inferior. Luego tenemos la glándula sebácea, que va a desembocar siempre en el folículo piloso, con excepción de algunas glándulas, como lo son las de Tyson del glande, las del clítoris, las de los labios pequeños, las perianales, las del pezón, que estas como tal tienen su propio conducto. Estas glándulas sebáceas van a tener como tal una secreción holocrina de este tipo, es decir, que este está formado no solo por el producto de estas células, sino también por las células que se van a ir renovando. Entonces, ¿cómo son estas glándulas? Son arracimadas, limitadas por una membrana basal, que va a estar tapizada por células cúbicas, basófilas, que asimismo son ricas en glucógeno. Entonces, hay 3 tipos de folículos pilosebáceos, así como lo vemos en la imagen superior.
Los más abundantes son los vellosos que van a existir en toda la superficie de la piel, menos en las palmas, plantas, el pelo es de características pequeño y fino y también la glándula sebácea es poco arracimada. Este es el que vemos prácticamente en toda la parte de nuestro cuerpo y este es delgado. En cuanto a los folículos terminales, que son los de la piel cabelluda, la barba, el bigote, axilas, pubis, pues este es más grueso y grande y llena todo el folículo, como lo podemos ver. Entonces, esta glándula sebácea va a ser como más alargada y poco arracimada debido a que los folículos están más juntos y no van a permitir que esta glándula sea tan grande o que crezca, el espacio no le va a dar, por así decirlo. Luego tenemos los folículos seborreicos o sebáceos que van a existir en gran número en lo que son la cara, el pecho, la espalda y este va a constar de un pelo que es mucho, mucho más delgado. Y como es tan delgado, entonces va a dejar espacio entre pelo y va a permitir que esta glándula sebácea sea más grande y que esté muy arracimada, como lo podemos notar en la imagen. Claramente, como lo vemos anatómicamente, este folículo piloso va a tener demasiada importancia en lo que es la etiopatogenia del acné. En cuanto a las glándulas sudoríparas, tenemos las que ya mencionamos anteriormente, para recordarlas, ecrinas y apocrinas. Las ecrinas son muy abundantes, hay cerca de 3 millones en una sola persona adulta, y en cuanto a las apocrinas, están solo en áreas del cuerpo como axilas, ingles, pliegue interglúteo, región perineal, llano genital, pezones y ombligo. Las ecrinas van a abundar en palmas, frente, pecho y van a tener su propio conducto. El canal secretor pues va a atravesar la dermis y la epidermis, como lo mencionamos anteriormente, el acrosiringio, y van a desembocar en el poro sudoríparo. Las apocrinas son mayores y no van a tener un canal secretor independiente y van a desembocar junto con el folículo piloso, como lo mencionamos. Hay unas variantes o una modificación que son las glándulas de Moll, que se trata de como tal de glándulas sudoríparas localizadas en los párpados y en el cerumen del conducto auditivo externo. Terminando un poco esta parte, debemos mencionar esto, es muy importante, los componentes de la piel. Vemos primero el agua. La piel no es muy abundante en agua, contiene entre un 60 y un 70% inter e intracelularmente. En cuanto a la capa córnea, esta tiene el 10% y claramente esta cantidad de agua va a ir variando dependiendo de la edad, del medio ambiente y de los estados patológicos como la ictiosis o la cerosis. Luego tenemos los electrolitos. En estos son más importantes los cloruros, ya sea de sodio extracelular o de potasio y magnesio intracelular y el calcio en menor proporción. Otros minerales, entonces aquí mencionamos el azufre en la capa córnea, en los pelos, en las uñas, que está en forma de radical sulfidrilo y que se menciona que interviene en la queratinización y en menor proporción en las fibras colágenas y elásticas. Entre estos minerales también encontramos el fósforo, el plomo, el magnesio, el zinc, el hierro, el cobre, en fin, otros más en menor proporción. En cuanto a las proteínas, estas están principalmente en las células de la capa espinosa, en las tonofibrillas y en la queratina. Están los aminoácidos, que son, en cuanto mencionamos, los más importantes. Entonces está la metionina, la cisteína y la cistina. Y los últimos dos, es decir, la cisteína y la cistina, van a intervenir en la queratinización. En cuanto a los lípidos, estos están inter e intracelulares. Son menos abundantes, pero son más importantes en cuanto a estos, el colesterol libre, el esterificado y los fosfolípidos en las células basales y tejidos jóvenes o vías de cicatrización. Hay unos lípidos que se encuentran intercelularmente que van a ser como tal denominados como reservas, que son los oleico,
palmítico y el esteárico. Luego tenemos los hidratos de carbono. Aquí mencionamos la glucosa y el glucógeno. Entonces, la glucosa en piel es más o menos la misma que la sangre. Y hay que tener muy en cuenta que el aumento de glucosa va a favorecer el desarrollo de gérmenes y hongos. En cuanto al glucógeno, solo se va a encontrar en la capa espinosa y en algunos anexos, y se menciona que interviene en la queratinización. Mencionando un poco de enzimas y vitaminas, entonces estas van a ser básicas para el metabolismo de la piel, están intracitoplasmáticas y van a actuar como catalizadores. Tenemos entre estas lo que son la citocromoxidasa en cuanto a la capa basal, que va a ser importante en la queratinización, la deshidrogenasa succínica, la anhidrasa carbónica, la monoaminoxidasa, la fosforilasa, la aminopeptidasa, entre otras más. Y asimismo, mencionando vitaminas, tenemos que estas actúan como cofactores enzimáticos, sobre todo la B, la B2, la B6 y el ácido nicotínico. En cuanto a la A, esta es importante en la queratinización, la C en procesos de oxidorreducción, la D formada en la piel pues, a partir de esteroles por acción de los rayos del sol. Listo, y entrando en cuestión de la fisiología de la piel, primero debemos recordar que la piel tiene muchas e importantes funciones que están relacionadas con otros aparatos y sistemas, de tal manera que cuando estas funciones se alteran, van a producir cambios en el organismo que incluso pueden llegar hasta la muerte. Entonces, aquí mencionamos o se habla de que no se puede vivir con una piel que esté afectada en más del 60%, como ocurre en quemaduras extensas, y debemos tener muy en cuenta que aún no se ha logrado producir un sustituto de la piel que tenga un mínimo de funciones. Pues asimismo, debemos mencionar que las funciones de la piel van a estar relacionadas con la protección que ésta le da a todo el organismo. La imagen de abajo es muy diciente, prácticamente es un resumen de todas las funciones que tiene la piel, pero las vamos a mencionar. Entonces, primero, pues es un órgano de estética, porque es lo primero que se le presenta a los demás. Por ejemplo, los animales, cuando eran sacrificados para usar sus pieles, no precisamente era para cubrirse del frío, sino más bien un lujo, ¿sí? Asimismo, se destaca que desde la antigüedad se implementó el uso de adornos, de pinturas, de tatuajes, de deformaciones, de perforaciones, entre otros. Y se menciona que corpus sano incute pulcra, y esta frase nos hace ver la relación que hay de la salud en general con una piel sana. Claramente, esta función se va a alterar muy a menudo y es una causa muy frecuente de consulta. Luego tenemos que es un órgano de protección. Claro, protege al individuo de agresiones externas, además que presenta cualidades como las que mencionamos anteriormente, integridad, adherencia, elasticidad, y también va a presentar propiedades eléctricas, ya que va a tener una carga negativa y por tanto va a permitir el paso de partículas de la carga contraria, es decir, positiva. En cuanto al manto ácido que mencionamos, este que la cubre pues va a impedir el desarrollo de hongos y bacterias, y su flora normal va a impedir el desarrollo de las bacterias patógenas. Va a tener una función de barrera o impermeabilidad, ya que los lípidos del epitelio van a impedir como tal la pérdida de agua y permiten la hidratación de los corneocitos. Asimismo, va a regular la entrada de las sustancias dependiendo del peso molecular de las mismas, la carga eléctrica y la lipofilia. La función de barrera se puede ver alterada en enfermedades inflamatorias crónicas como dermatitis atópica, como psoriasis, como la eritrodermias, incluso el acné. Puede haber un desbalance inmunitario, ¿sí? ¿Por qué no? Como órgano sensorial. Entonces, su gran inervación la va a hacer el órgano receptor de la sensibilidad por excelencia de todo tipo, de tacto, de dolor, de temperatura, presión,
y de la reacción a la protección. Entonces, cuando una persona pierde la sensibilidad, como en la lepra, como en la diabetes, se pueden producir daños no solo en la piel, sino en estructuras más profundas. Asimismo, se reconoce que la piel es el principal órgano erógeno del cuerpo, sobre todo en ciertas áreas, como lo son los labios, los pabellones auriculares, el cuello, los pezones, las regiones genitales y ano perineal. En cuanto a su termorregulación y función sudorípara, entonces vemos que la capa córnea, junto con el sebo y el tejido celular subcutáneo, van a ser malos conductores de calor, pero asimismo buenos aislantes para evitar la pérdida de temperaturas. Además, va a permitir perder calor cuando aumenta la temperatura corporal, y de esta misma piel van a partir terminaciones termosensibles que van a dar reflejos que van a ir al hipotálamo y van a controlar como tal la temperatura. Otro mecanismo, como lo mencionábamos, es a través de la sudoración. Entonces la piel va a responder al aumento de la temperatura ambiental con el aumento de la sudoración y de la vasodilatación. Entonces la sangre que circula por la piel como un refrigerante, el sudor al evaporarse, pues va a hacer bajar la temperatura de la piel y asimismo que la sangre se enfríe. Es por esto que cuando hacemos tanto ejercicio, en otras palabras, nos volvemos como tomates, por esta misma función de la piel de una termorregulación. Entonces, cuando no hay evaporación del sudor, se va a perder agua en exceso y se puede caer en una deshidratación. En cuanto a la piel y metabolismo en general, la piel pues va a almacenar agua y por tanto va a intervenir en su regulación, aunque debemos tener en cuenta que solo contiene un 64% de esto, puede llegar a almacenar otro 17.7%. Entonces la piel, aparte de esto, es el órgano que más contiene cloro, hasta el 60%, y regula asimismo los electrolitos, elimina grandes cantidades de sodio. Por otro lado, la piel, o por medio de la piel, se elimina CO2 y se absorbe oxígeno, pero en una forma mínima, es decir, que no es como tal una verdadera respiración, pero hay que tener en cuenta que asimismo hay una difusión de gases. La piel pues puede absorber por la epidermis y el componente pilosebáceo lo que son agua, grasas, sustancias hidro y liposolubles, lo que nos va a facilitar o nos va a permitir el uso tópico de medicamentos como lo son estrógenos, esteroides, vitaminas, entre otros, incluso de los productos cosméticos. Algo por agregar es que este también es un órgano de eliminación. Por el sudor se menciona que se elimina urea y creatinina, y asimismo sustancias en circulación como la tiamina. La impermeabilidad de la piel como tal va a depender de factores como el contenido de lípidos en la capa córnea, el grado de deshidratación de las capas cutáneas, el tamaño de los corneocitos y las grasas del estrato córneo, que estos van a ser importantes en la función de barrera. Lo más importante en la función de barrera de la piel son los lípidos. Luego tenemos la función queratógena, que parte también de la protección. Tenemos la capa córnea y las faneras que están constituidas por queratina, y de esta queratina va a depender la sensibilidad y la flexibilidad de la piel, y estas mismas son características que van a aumentar o disminuir dependiendo del grado de agua que haya en nuestra piel. Pasando a la función sebácea, entonces esta interviene en la lubricación de la piel y también de la formación del manto ácido. Tiene propiedades que son fungicidas y germicidas, y esta función tiene variaciones según la edad, como lo mencionamos, el sexo y sobre todo porque está influenciada en gran medida por los andrógenos que van a estimular esta función. Debemos tener en cuenta que no presentan una inervación neurovegetativa, ni tampoco las grasas de la alimentación nos van a incrementar de manera importante la producción del sebo de estas glándulas. Esto es principalmente porque estas grasas se van a convertir en azúcar, van a aumentar la producción de insulina
Y de todo este conjunto proinflamatorio, un círculo vicioso es lo que va a producir como tal la alteración sebácea de la piel, por así decirlo. En cuanto a la función melanógena, esta está basada claramente en la formación de melanina por parte de los melanocitos encontrados en la capa basal de la epidermis. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues a partir de la tirosina, junto con la tirosinasa, como lo vemos en la imagen superior, se produce dioxifenilalanina, es decir, DOPA, y este se va a transformar en melanina por la intervención de esa misma tirosinasa, más el cobre, más iones sulfidrilo, más el ácido ascórbico. Entonces, la función de la melanina pues es fundamental para la protección de la piel y tejidos subyacentes contra los rayos UV. Su carencia, como lo vemos en el albinismo, produce fáciles quemaduras solares, el desarrollo de carcinomas, y este pigmento aumenta cuando se recibe exceso de radiaciones UV como respuesta a la protección. Entonces, cuando nos asoleamos, cuando vamos a la playa, cuando vamos a cámaras de bronceado, prácticamente todas estas radiaciones lo que está haciendo es estimular a nuestros melanocitos a que se protejan, y de aquí que haya aumento en la coloración de nuestra piel. ¿Todo esto aumenta el cáncer de piel? Sí, tanto rayos UV como las cámaras de bronceado. En cuanto a la cantidad de melanina, va a variar según las condiciones raciales, genéticas, ambientales, de persona a persona, y también en la misma persona en diferentes partes del cuerpo. Va a haber, bueno, existe también formación de melanina en el folículo piloso, y es muchas veces a partir de estos que se va a reiniciar la pigmentación de manchas, ya sea hipo o acrómicas, como lo vemos en el vitiligo. Hay que mencionar también que hay dos clases de melanina. Tenemos la melanina o melanina, que es la más abundante, que es de color más oscuro, y luego tenemos la feomelanina, de color rojizo, o un café amarillento porque tiene presencia de cisteína y es común en personas pelirrojas. Hay otros pigmentos que participan en el color de la piel que ya hemos mencionado, como la hemoglobina, la oximoglobina, los carotenos, la triclosidina, que da color rojizo al cabello. Ya finalizando esta presentación, debemos mencionar la función inmunológica. Entonces, la epidermis es un órgano inmunológico de primera línea. La inmunología nació en la piel. En ella pues se realizaron las primeras inmunizaciones y se siguen haciendo. A través de la piel es que se valora una buena parte de la respuesta inmune mediante las pruebas intradérmicas y las pruebas de parche. Y es aquí donde se reflejan de manera especial y objetiva diversas reacciones de hipersensibilidad, por lo que vemos que es un gran blanco para diversas respuestas inmunológicas del organismo. Asimismo, se considera a la epidermis la responsable de la vigilancia inmunológica del individuo, no únicamente contra las agresiones del medio ambiente, sino también contra los neoantígenos, que son procedentes del interior de nuestro propio organismo. Sin embargo, para que se presente una respuesta inmune, son necesarios tres elementos básicos. Uno, pues la epidermis tiene estos tres elementos, que son las células de Langerhans, que son células con capacidad de migrar a la dermis y a los ganglios linfáticos, y son capaces de detectar y procesar antígenos variados, son capaces de transmitir la información a linfocitos, y estos linfocitos van a producir sustancias que incluso son capaces de dañar la dermis, y se han incluso involucrado en la patogenia de la dermatitis por contacto alérgica, la dermatitis solar, el rechazo de injertos, las intradermorreacciones, la diseminación de diferentes virus y gérmenes. Por parte, luego tenemos el queratinocito, que va a ser capaz de secretar mediadores de la inflamación ante la respuesta inmune. Entonces, el principal mediador pues, es la interleuquina 1, que es la encargada de estimular el funcionamiento de las células beta, la proliferación de fibroblastos, de prostaglandina E2, de producción colágena por estos fibroblastos, de la fiebre tras la quemadura solar,
entre otros, también va a intervenir en la proliferación del queratinocito, por lo que se involucra en enfermedades como psoriasis y en la cicatrización de heridas. Debemos mencionar también que se sabe que el queratinocito segrega sustancias con acción semejante a la de la interleuquina 3, que va a tener acción sobre las células hematopoyéticas y de un factor estimulante de colonias, de granulocitos y de monocitos. Y fin. Esto ha sido todo por esta charla. Espero les haya quedado muy claro. Si tienen algún comentario, pregunta. Muchísimas gracias, Liz. Fue una excelente presentación, como siempre. En este momento les envío el link de asistencia. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden realizarla en el chat y pues Liz estará atenta. Pues la presentación se comparte asimismo con el video que se va a subir a YouTube, al canal de ACMED UPTC. Se les estará informando por medio del chat, pues cuando esté disponible. Muchas gracias.